Hola, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta a otro episodio más, a otra clase más de Filosofía desde cero, en este curso de Introducción a la Filosofía enfocado a los filósofos antiguos. Vamos ya en esta clase por la lección 3, que es la lección acerca de la intuición como método de la filosofía. En la lección anterior vimos algunos de los métodos que se han utilizado a lo largo de la historia de la filosofía para tratar de aprender eso llamado verdad, ¿no? Tratar de conocer fielmente el mundo. Ahora bien, la intuición tiene un lugar muy especial en la historia de la filosofía, ya que lo que se busca cuando nosotros queremos conocer un objeto es llegar a esa conexión, a ese tacto directo a ese objeto, llámese realidad, llámese mundo, llámese valores, llámese obra de arte, llámese belleza, lo que sea, ¿no? Es decir, cuando nosotros queremos conocer al mundo en el exterior, queremos conocerlo directamente y queremos conocerlo sin tener ninguna duda acerca de él, sin tener miedo a que el mundo sea falso. Queremos conocerlo tal cual es. Bien, entonces queremos tener, al final de cuentas, una intuición del mundo. La intuición se contrapone a lo discursivo, como lo dice al principio de la lección, ya que el discurso es una herramienta que mediante ciertos pasos, mediante la contraposición entre tesis y antítesis, vamos llegando a la esencia de un objeto, ¿no? Así más o menos como lo hacía Platón mediante la dialéctica. En cambio, la intuición va directamente, mediante nuestra mente o nuestra alma, nuestro espíritu, con lo que sea, va directamente a conocer al objeto. Ahora bien, creo que poner otros ejemplos más variados va a ayudarnos a ilustrar esto de la intuición. Hasta ahorita hemos tenido en cuenta puros objetos físicos. Por ejemplo, este escritorio en el que estoy, ¿no? Que lo siento, lo veo y sé que está ahí. Sé que está ahí ocupando un lugar en el espacio y en el tiempo. Muy bien. Sin embargo, la intuición no se limita a eso únicamente. Hay filósofos que han postulado un tipo de intuición que se dirige a otros objetos que no son precisamente físicos. En filosofía, cuando hablamos de objetos, no únicamente estamos hablando de objetos físicos, sino a toda clase de cosas de las cuales podemos predicar cosas. Para la filosofía, por ejemplo, un objeto es un objeto matemático, un objeto geométrico, un objeto ético, todo aquello que de lo que podamos decir algo, de lo que podamos predicar algo, es un objeto que la filosofía busca conocer. En el caso, por ejemplo, de la ética, muchas veces queremos conocer qué significa la justicia. ¿Cómo llegamos a tener un contacto directo con la justicia? Bueno, ya veremos a lo largo de la historia de la filosofía las respuestas hacia esta incógnita. Sin embargo, mediante un ejercicio podemos ver que sí tenemos un contacto acerca de lo que es justo e injusto, a pesar de que no tengamos la definición tal cual de eso, ya que a diario estamos nombrando y exigiendo justicia en nuestros diversos países, ¿no? Sobre todo si somos de países en vías de desarrollo, como les llaman. Vemos una notable falta de justicia y a cada rato estamos exigiéndola, estamos sedientos de justicia y aparte también nos sentimos muy mal cuando somos testigos de una injusticia. Es decir, conocemos directamente qué es la justicia de manera intuitiva. A pesar de que no lo tengamos en palabras claras, sí podemos tener una noción, ¿no?, de justicia y decir, este acto es injusto, este acto es justo. Es muy justo que se reparta mejor el dinero, hayan políticas que lleven a cabo una mejor distribución de la riqueza, se generen posibilidades para todos, se genere educación para todos, etc. Y es muy injusto que pocas personas en los gobiernos se queden con la riqueza de toda la población, que esto genere pobreza. Es injusto, quizás una represión de parte de la policía, una manifestación totalmente legítima, etc. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que un objeto como la justicia también puede ser tal cual intuida, aunque no de una manera hasta ahorita clara del todo. Pero ahí radica también el papel de la intuición, ¿no? Que la intuición es este concepto que busca o que significa ese lanzamiento directo de nuestra mente o de nuestra sed de conocer algo hacia ese algo. Van a haber filósofos que van a
explicar cómo son posibles, según ellos, distintos tipos de intuiciones. También van a afirmar que hay un tipo de intuición verdadera, por así decirlo, y hay otras que son ficticias. Recapitulando un poco, tenemos a la intuición como un concepto clave para querer significar ese lanzamiento hacia un objeto, sea cual sea este objeto, no únicamente objetos físicos. Esto se contrapone al método discursivo. El método discursivo lleva a cabo pasos y es una mediación para llegar hasta el objeto, ¿no? Ahora sí, vayamos a la parte de la intuición sensible. La intuición sensible es la intuición más fácil de conocer, o más bien es la intuición con la que más familiarizados nos sentimos, porque todo el tiempo la estamos utilizando, absolutamente todo el tiempo. Ahorita que tú me estás viendo, estás utilizando tus sentidos, estás teniendo un montón de intuiciones por medio de tus sentidos, un montón de intuiciones sensibles para comprender esto que te estoy explicando. Estás viendo un video, estás escuchando el audio y mediante la visión y la audición también estás teniendo intuiciones de mi explicación, ¿no? Entonces, esta es la intuición más, por así decirlo, primitiva, la intuición más evidente, la intuición que se nos da de manera primordial, pues es la primera que se nos da en el mundo, ¿no? Sin embargo, no es la única. Por otra parte, tenemos esta llamada intuición espiritual, pero no te dejes llevar por el nombre, no es nada de chamanería, no es nada de brujería. Cuando normalmente se habla en espíritu, sobre todo la filosofía clásica, estamos hablando más bien del alma a veces, pero alma no entendida como esta cosa que tenemos que va a trascender nuestra muerte, sino como simplemente el yo que está viendo todo, eso que tenemos adentro del cuerpo o en alguna parte del cuerpo, o que simplemente maneja nuestro cuerpo, que lo controla, que activa todos sus sentidos, sus músculos, simplemente aquello que controla nuestro cuerpo físico y que no es físico tal cual, o al parecer uno pareciera que no lo nota como físico, que no encontramos el alma o el yo en algún lugar de nuestro cuerpo. Eso es a lo que se le denomina espíritu. Y normalmente la intuición espiritual prescinde de los sentidos y trata de ir directamente hacia el objeto. Quizás una manera muy sencilla de ver esto es con la intuición más conocida para todos nosotros, que es la intuición de las matemáticas. Por ejemplo, la intuición del número. La intuición del número, nosotros nunca llegamos a tocar o a ver o a oler o a abrazar o besar a un 2 o a un 3. Sin embargo, tenemos una clara intuición de aquello abstracto que es el número, ¿no? También en la geometría nosotros sabemos que es un cuadrado, un círculo, un triángulo, a pesar de nunca en nuestra vida haber visto un triángulo perfecto, un círculo perfecto. Simplemente vemos copias por ahí contingentes que tienen sus detalles, siempre tienen sus detalles que no son completamente cuadrados o redondos o triangulares. Es decir, que la intuición espiritual se va hacia eso que no podemos ver, pero aún así podemos tener noción de ello, o queremos tener noción de ello, ¿no? Y dentro de esta intuición espiritual se encuentra, según el autor, 3 clases de intuiciones, que es la intelectual, que es la emotiva y que es la volitiva, ¿no? Según Manuel García Morente, la intuición intelectual se encuentra en filósofos como Descartes, como en los idealistas alemanes y con Schelling y Schopenhauer. Sin embargo, en Schopenhauer vamos a encontrar también la intuición volitiva. De hecho, a muy grandes rasgos, la intuición intelectual tiene que ver con los conceptos que median para que nosotros conozcamos al mundo, en Schopenhauer, pero también tenemos otra clase de intuición, no únicamente esa representación del mundo mediante el intelecto, sino también tenemos la intuición de nuestra voluntad. Entendemos nuestra voluntad como eso que tenemos dentro que todo el tiempo está deseando, ¿no? Está deseando aprender, como tú en este momento estás deseando aprender y por eso estás aquí. Está deseando comer, está deseando reproducirse, está deseando tener relaciones sexuales, está deseando comprar, no lo sé, ¿no? Ese impulso que tenemos nosotros de querer constante e incesantemente es lo que Schopenhauer llama intuición él lo llama el sujeto volente, simplemente nuestra voluntad de manera individual, y por eso su obra magna
se llama el mundo como voluntad y representación, porque por una parte tenemos esta voluntad que tenemos de manera inmediata en nosotros, incluso antes de pensar, desde que somos bebés estamos queriendo todo el tiempo, y por otro lado también podemos mediar mediante el intelecto, conocer al mundo mediante conceptos, ¿no? Entonces tenemos también intuiciones intelectuales. Pero ya no me enrollo más en Schopenhauer, quizás en otro momento, si te gustaría, puedo hacer también un curso sobre Schopenhauer específicamente. Pero bien, esto queda como detalle para también hacer esta anotación de que, bueno, Morente no considera a Schopenhauer en la intuición volitiva, de hecho va a poner a Dilthey en esa intuición, pero yo sí lo pondría. Pero muy bien, quedémonos ahí, y ya que conozcamos a Schopenhauer, vamos a ver, y tú vas a poder ver si tiene dos clases de intuiciones o solamente una. Bueno, también está dentro de estas categorías la intuición emocional, la intuición emotiva, así decirlo, y esta intuición se caracteriza por valorar a los objetos, ¿no? Entonces, esta intuición ya no te dice tanto qué los objetos son, sino qué tanto los objetos valen. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial vimos cómo muchos judíos eran sentenciados, eran asesinados y no se les reconocía el valor que tenían, ¿no? Entonces nosotros decimos, estos seres humanos valen mucho más de cómo los están tratando como máquinas que no necesitan alimento y que no tienen deseos ni dignidad, ¿no? Entonces, la intuición emotiva nos dice qué es lo que vale ese objeto, cuánto vale ese objeto. Y en tercer lugar tenemos la intuición volitiva, como te dije, que el autor nos lo explica quizás un poquito de manera vaga, que es la intuición acerca de la existencia de los objetos. Esto derivado del querer de la voluntad. Esto es muy sencillo de entender. Simplemente nosotros, como dijimos ya antes acerca de Schopenhauer, tenemos una voluntad que todo el tiempo está queriendo, ¿no? Está queriendo comer, está queriendo beber, está queriendo manejar, está queriendo salir con alguna chica o algún chico. Y entonces esta voluntad se refiere a un objeto del exterior que ella quiere. Entonces se está refiriendo a la existencia de otro objeto que ella desea y hacia la que se lanza, ¿no? La voluntad desea un objeto que está existente por sí. Entonces se refiere a él como existente y como deseado. Aparte de la intuición sensible, otra intuición que también se nos presenta día a día es esta, la volitiva. Todo el tiempo estamos queriendo cosas, si no, pues simplemente no estaríamos vivos, porque estamos queriendo mantenernos vivos todo el tiempo. Nuestro organismo funciona de tal manera porque quiere seguir vivo. Nosotros seguimos alimentándonos, reproduciéndonos porque queremos seguir vivos, ¿no? Además, queremos comer, queremos ir al cine, queremos, hacer cosas ociosas. Ahorita queremos que ya salga una vacuna contra el coronavirus. Espero que ya haya salido cuando estés viendo este episodio. Y simplemente estamos queriendo, y esa intuición de manera inmediata de qué queremos es la intuición volitiva, ¿no? Que se presenta claramente la mayoría de las veces. Aunque a veces en el amor, pues no tanto, ¿no? No sabemos qué queremos, si seguir con esa persona o no. Ay, pero es que esta otra persona ya me habló. En fin, ya me estoy proyectando. Mis infidelidades ya se están dejando ver. Dejémoslo aquí. Entonces espero que con esto quede más claro las clases de intuiciones que resalta el autor. También vamos a ver a unos autores que son, en específico, Bergson, Dilthey y Husserl, que van a hacer un énfasis en cierta clase de intuición, ¿no? Primeramente Bergson, que contrapone la intuición, o más bien el acto discursivo y el acto intuitivo. El acto discursivo es todo aquel que hacen las ciencias. Por ejemplo, la física ve los sucesos naturales que están allá afuera y establece leyes. Ahora bien, todos los fenómenos que están allá afuera están cambiando totalmente, todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, las leyes son estáticas, las leyes son universales, las leyes son necesarias, no cambian. Entonces, lo que Bergson nos dice es que la ciencia habla del mundo como si fuera algo estático, como si fuera algo que no se mueve, cuando en realidad es todo lo contrario.
Entonces la ciencia hace un muy útil conocimiento acerca del mundo estableciendo leyes, pero estas leyes son estáticas y se refieren a un mundo estático. El mundo en realidad está en movimiento y por lo tanto, si queremos conocer este mundo hay que hacerlo mediante un conocimiento que tenga esencialmente el movimiento dentro de sí, ¿no? Para esto utiliza Bergson por ejemplo, la literatura, la analogía, y esto podemos entenderlo también, por ejemplo, en el pensamiento de Heráclito, uno de los presocráticos que vamos a ver, cuando Heráclito dice que no te puedes meter al mismo río 2 veces. ¿Por qué no te puedes meter al mismo río? Bueno, porque tienes el concepto del río, pero el concepto del río es un concepto estático. Pensemos en el río Nilo, ¿no? Tenemos un concepto estático del río Nilo, pero diario están cambiando sus aguas. Nunca, en ningún momento, son las mismas aguas en el río Nilo. Todo el tiempo están cambiando. Entonces te metes una vez y al salir, si quieres volverte a meter al río que ya te metiste, pues no vas a poder. Te vas a meter a nuevas aguas, te vas a meter a algo que ha cambiado. Así mismo es la realidad. Y mediante esta analogía podemos entender perfectamente cómo es la realidad, como un constante fluir, como un constante nacer y perecer. A eso se refiere Bergson, y a la realidad podemos acceder mediante analogías como esto y mediante ejercicios literarios. Dilthey, por otro lado, pone énfasis en la intuición volitiva. ¿Por qué? Porque lo más inmediato para nosotros, según este autor y también según Schopenhauer, es la voluntad que todo el tiempo está queriendo. Antes de nosotros poder incluso hablar, cuando éramos bebés, de hecho, desde que éramos unos fetos, teníamos una voluntad que todo el tiempo estaba deseando, por ejemplo, el vivir. Por eso es que nuestro organismo se se desarrolló de manera eficiente, de manera correcta para poder vivir, ¿no? Nuestro organismo, aunque nosotros no seamos conscientes de ello, todo el tiempo está funcionando para vivir, porque quiere vivir. Hay una voluntad dentro de nosotros que quiere, que desea. Y también hay una voluntad que está deseando un montón de cosas a su alrededor. Para Dilthey, para Schopenhauer no tanto, pero para Dilthey, el simple hecho de querer algo y de que haya obstáculos para querer ese algo evidencian la existencia de ese algo. Es decir, lo que nos evidencia la existencia del mundo es el querer que nosotros tenemos hacia ese mundo. Hay un montón de cosas que queremos a diario y sabemos que hay un objeto allá afuera que causa el deseo que nosotros tenemos hacia ellas. Entonces esto es lo que evidencia que esas cosas existen y están ahí. Entonces, para conocer al mundo, en lugar de utilizar el intelecto, simplemente debemos de fijarnos en qué cosas deseamos y saber que esas cosas deseadas son evidenciadas como existentes gracias a nuestro mismo deseo, ¿no? El deseo de la voluntad, que es lo más evidente para nosotros, aquello que no podemos negar de ninguna manera. Y después está la intuición de Husserl, que es muy parecida a la de Platón, pero ya no apela a un mundo de las ideas, sino que apela a eliminar toda la individualidad y este carácter psicológico que tiene una representación, un fenómeno, y pone un ejemplo de Napoleón. Yo voy a poner otro ejemplo para no utilizar ejemplos tan pedantes. Voy a utilizar el ejemplo de Peppa Pig. Peppa Pig es una cerdita. Es una cerdita individual que vemos en una caricatura. Sin embargo, nosotros tenemos la idea de cerdo, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos esta idea o este eidos, refiriéndonos al concepto platónico, este eidos de cerdo? Bueno, pues es eliminando todo aquello de particular del fenómeno que se representa ante nosotros, en este caso, la imagen de Peppa Pig, y quedándonos únicamente con lo universal que tiene ese objeto. Es decir, yéndonos a la esencia y a la esencia universal del objeto, es que podemos conocer al objeto fuera de su individualidad. Al margen de esta foto de Peppa Pig o la foto de algunos otros cerditos, tenemos la imagen, o más bien el concepto, la idea universal, la esencia de cerdo, ¿no? A eso se refiere Husserl con esta intuición del eidos, de la idea. A esta intuición de la idea y de lo universal
dentro de este objeto particular que estamos viendo, le llama Husserl intuición fenomenológica, ¿no? También va a utilizar un concepto llamado epogé, poner entre paréntesis el objeto y eliminarle todo aquello contingente, todo aquello psicológico e individual que tiene para encontrar esa esencia. Muy bien. Si quieres, haz a un lado tu lectura, si quieres, haz a un lado tus apuntes, relajémonos y veamos qué hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos visto algunos métodos de filosofía, hemos visto también la intuición tiene un lugar muy especial en la filosofía, sobre todo en la filosofía moderna, y hemos visto los tipos de intuiciones que hay. Ante todo esto, hemos visto también que para filosofar, desde el principio tuvimos que tener una actitud de asombro, una actitud de extrañeza hacia el mundo, y esto va a posibilitar el preguntarnos cómo podemos acceder al mundo. Si nosotros no nos preguntábamos si el mundo era real o no, o si accedíamos al mundo de manera fiel y directa o no, nosotros nos podríamos hacernos todas estas preguntas filosóficas, ¿no? Espero que hasta ahorita hayas ido, sí, con quizás algunas dificultades, algunas confusiones, yendo paso a paso hacia adelante, hacia este capítulo. Y bueno, hasta ahora, si te fijas, ya lo que hemos hecho es, de hecho, ver conceptos difíciles de filosofía. Ya hemos visto autores, al menos los que vimos en estos capítulos, al menos nombrados, autores difíciles. Y hablamos de autores bastante densos, ¿no? Pero ahora sí, vamos a ir de manera cronológica, de manera pausada, con cada uno de los filósofos más importantes de la antigüedad. En el siguiente capítulo, llamado Ingreso a la Ontología, vas a entender un poco más, o vas a acercarte un poco más a entender qué es esto de la ontología y qué es esto del estudio del ser, o del ente en tanto que ente, ¿no? Nada más para adelantarte un poquito, para prepararte un poquito. Vamos a empezar a hablar de los filósofos presocráticos en la siguiente lección. Y estos filósofos presocráticos se preguntaban por el ser, y este ser significa la totalidad del mundo visto en conjunto, no únicamente el mundo físico, sino todo el mundo de las matemáticas, el mundo de los valores, el mundo físico, todo lo que hay visto como un conjunto, como una unidad. Entonces la pregunta principal en la ontología va a ser ¿qué hay? ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué hay aquí adentro? ¿Qué hay? ¿Qué existe? Entonces vamos a ver esos matices. Vamos después a empezar por los presocráticos. En los presocráticos vamos a ir muy pausadamente y vamos a ver sus principales pensamientos. Entonces estos filósofos presocráticos se van a preguntar por qué hay de fondo en la existencia y qué es eso que sostiene a todo el ser. ¿Qué es eso que sostiene a todo el universo? ¿Qué es eso que sostiene al mundo? Eso que vemos a nuestro alrededor y a nosotros mismos, ¿qué es eso que lo sostiene? Algunos van a decir que quizás el agua como elemento principal, algunos van a decir que el fuego, algunos van a decir que una cosa incognoscible ahí rara que no tiene forma. Ya lo vas a ir leyendo poco a poco. Léelo con calma, subráyalo, ya va a estar, creo yo, un poco más sencillo que estas últimas ideas acerca de Bergson, Dilthey y Husserl. Y poco a poco ya vamos a ir avanzando desde el origen de la filosofía, que es desde los presocráticos hasta las escuelas helenísticas. Entonces, al leer, te encargo que leas la lección 4, que se llama Ingreso a la Ontología. Subraya, haz tus apuntes y nos vemos en la siguiente lección. Espero que la disfrutes y espero que tengas un excelente día.